Buenas a todos. He estado, ya saben, eh, fuera del canal porque, bueno, había que hacer cuestiones, trabajos de entrega de notas, revisar muchos trabajos. Ahí estuve. Como siempre, ¿no? Cada que pierdo el ritmo en producción de videos es por ese tipo de razones. Lo que quiere decir que debo incluir en mi ritmo el tiempo, ¿no? De revisar todas las cosas y demás. Bueno, entonces, este es uno de los penúltimos, yo diría que el penúltimo video largo. Después van a venir solamente videos de comentario cultural y creo que el título va a ser Diario del Fin del Mundo, ¿no? O sea, diario D mayúscula, D minúscula, F mayúscula. D minúscula. Sí, creo que se ve bastante, creo que queda bastante dramático y preciso. Ah, Podríamos decir, sálvese quien pueda, pero ya no, ya no hay, ya las personas que se podían salvar se salvaron. Y todos los demás que enfrentamos, depende de dónde estés, ¿no? Entonces ahí tienes que ver cuánto cuestas tú. ¿Cuánto cuestas tú? ¿Cuánto cuesta tu casa? ¿No? ¿Cuánto cuestan cuánto cuestas en los aspectos de alimentación, en el aspecto de, por ejemplo, internet, por ejemplo, electricidad, por ejemplo, una computadora, ¿no? Todas las cosas que necesitas para tu existencia. Entonces, tenías mucho dinero disponible, tenías poco dinero disponible. Por ejemplo, digamos, y si yo dependiera absolutamente de todo, solamente de mi ingreso, estaría al borde, ¿no? Pero estaría, o sea, aguanto, pero estoy. Y diría que eso va para la mayor parte de las personas, a pesar de que, ya saben, pareciera que no es así, ¿no? Con tanta pobreza acá, tanta pobreza allá, incrementándose la pobreza en el primer mundo, ¿no? Pero todo eso se da por los sistemas que son excesivamente costosos, que no pasan ni por ti ni por mí. El gobierno, el ejército de los Estados Unidos, si no me equivoco, para este año de fiscal, creo que lo llaman, o este año contable, no sé cuál es el término apropiado. Va a gastar, las Fuerzas Armadas van a gastar 1,5 millones de dólares por minuto. Entonces, la pregunta es, bueno, eso se va a romper, eso es insoportable, eso es insostenible, ¿no? Y la pregunta es si tú cuestas remotamente tan caro como eso, ¿no? Y la respuesta es no, ¿no? Entonces eso es algo muy interesante porque esto se rompe, pero esto que es donde estamos tú y yo, no. Bueno, pero ya saben que no va por ahí la retórica del tema, nadie lo está abordando de esa manera. Lo abordan de otra manera, quieren más gasto del Estado, desde Argentina, a pesar de todos sus brutales problemas que es realmente inimaginable ya por qué hacen lo que hacen. No sé, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo, todos ellos quieren más gasto, más gasto, más gasto del Estado, cuando es el Estado, ese descomunal Estado en cada lugar particular, lo que es insostenible y lo que nos está empobreciendo a todos los demás. Entonces, por lo visto, la gente va a preferir, ¿cómo se llama?, empobrecerse eh, y sufrir, ¿no? Y tenemos opciones en todo momento, todo momento tenemos opciones. Digamos que tenemos por aquí las buenas opciones y por aquí tenemos las malas opciones y por aquí tenemos las opciones desesperadas, ¿no? Y cada opción implica más dolor. Y entonces nuestras buenas opciones, ¿no? Se van, ya no tienes, ya no tienes, ya no tienes, ya no tienes, ¿no? Se van reduciendo. Las buenas opciones se van reduciendo muchísimo y las zancadas. Bueno, este prolegómeno, algo innecesario, pero
pero inevitable. Inevitable para hablar de algo que a mí me ha gustado mucho. Voy a hablar solamente de tres aspectos de Ayn Rand, eh, que ha sido de mi agrado, que ha sido de mi agrado. Entonces, vayamos rápidamente a lo que les puedo mostrar, ¿no? Para que no sea solamente yo hablando. Entonces, voy a hablar de Ayn Rand el día de hoy. Ah, ¿quién es Ayn Rand? Es una escritora, es esta señora, esta mujer. Ella nace en la Unión Soviética, es de familia judía y, y ni bien tiene la oportunidad, estudia filosofía en la Unión Soviética y obviamente está muy a disgusto con lo que está sucediendo y que todo lo que está sufriendo el país, porque ella es literalmente, ella puede ver el cambio, ¿no? Creo, si no me equivoco, tenía unos 9 años, algo así, cuando sucede la revolución, bueno, el golpe de Estado bolchevique. Voy a ver enseguidita los datos, a ver. Sí, nace en 1905, entonces tenía en 1917, tenía 12 años, ¿no? 12 años. Ah, bueno, ella va a emigrar rápidamente y obviamente y se va a quedar en los Estados Unidos. No, es importante reconocer esto, conocer esto, ¿no? Porque entonces aquí ella estudia en 1924, en 1925 viaja a Estados Unidos, ¿no? Se le permite un viaje de visita de su familia y ya no vuelve más a la Unión Soviética. Entonces es lo que los soviéticos llamaban una desertora soviética. Eh, Ella es un representante de lo que es el liberalismo, pero, ah, la palabra liberalismo en inglés ha sufrido una transformación y esa transformación se debe a la personita de la que hemos hablado varias veces, que es, eh, si no me equivoco, es Franklin Roosevelt. A ver, sí, Franklin Delano Roosevelt. Ya saben que si en algún momento hablamos de algún presidente de Estados Unidos es Franklin Delano Roosevelt. ¿Por qué? Porque él llega con una política sumamente de izquierdas, ¿no? En otras palabras, el Franklin Delano Roosevelt es el que mete la idea completamente socialistas de intervención del gobierno en lo que es la economía. Obviamente lo va a hacer desde los tolerables puntos de vista radicales keynesianos de su tiempo, ¿no? Y sobre eso se va a ir creciendo todo lo demás. Entonces, Franklin Roosevelt, en su campaña de los años 30 sabe que tiene un proyecto 100% progresista. Pero la idea de progresista, intervencionista, meter impuestos, quitarle dinero a la gente para repartirla a través de la burocracia del Estado, era vista con hostilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había sufrido la población, estaba precisamente la población de Estados Unidos en la Gran Depresión, ¿no? Entonces estaba ahí todavía la voz de ¿a quién le echamos la culpa? ¿A las políticas de este lado o a las políticas de este lado? Y la gente decidió echarle a las políticas de izquierda. En otras palabras, la palabra progresista, a principios de los años 30 sonaba mal, ¿no? Sonaba mal, ¿de dónde vas a sacar ese dinero? Y por lo tanto me vas a perjudicar a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque me vas a sacar impuestos para desperdiciarlos tú, porque tú no eres alguien competente. Entonces, progresista, no, no.
no calaba con el público y por lo tanto Franklin Delano Roosevelt utiliza la palabra liberal, ¿no? Para otorgarle la idea de que su campaña no es progresista, sino es liberal. Entonces cambia el sentido de la palabra liberalismo en inglés en Estados Unidos. No así en otros idiomas, pero debido a que se cambia en inglés y debido a la fortaleza del inglés, entonces ah, van cambiando otros países. Por ejemplo, el Reino Unido tampoco manejaba liberalismo, o sea, liberal. Liberal era una persona de derechas, ¿no? Una persona que quiere menos control del Estado y por lo tanto que a mí no me ayude, que me deje en paz. Esa es la idea de liberal. Entonces, en inglés, bueno, pero por la fuerza cultural de inglés, entonces sí se proyecta a otras partes eh, dentro del propio idioma y, y fuera de sus fronteras a otros idiomas. Fuera del eje anglosajón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, el Reino Unido, ¿no? Fuera del eje anglosajón, también se extiende a otros lugares, ¿no? Pero, por si acaso, la idea de liberal era esa, ¿no? La idea apropiada de liberal es esa y en otros idiomas no es necesario cambiarlo. Pero como cambió en- dentro de lo que es Estados Unidos y dentro de lo que es el inglés de Estados Unidos, porque la idea, si no, habría que ver cuándo comienza a influenciar al inglés de otros lados, canadiense, británico, ya saben, de insular, en otras palabras, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, habría que ver cuándo, eso no lo conozco, ¿no? Pero ahora la idea del liberal en inglés, sobre todo precisamente por Estados Unidos, es de izquierdista, ¿no? Es de progre, ¿no? El progre, el bendito progre que quiere cobrarte más impuestos, ese es el liberal. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con absolutamente todas las posturas? Todas las posturas que son liberales realmente. En otras palabras, la postura de quita tu estado de ahí, no me molestes y me va a ir mejor. Entonces, a esa postura cuyo origen es exactamente el liberalismo, ¿cómo vas a llamarla si sabes que no es la postura de Roosevelt? ¿No? El liberal que quiere cobrarte impuestos, que quiere que te lo pague el Estado todo, que me ayude, por favor, porque yo soy un cojito inútil. No, y tú tienes que pagar para que yo viva mejor. ¿No? Entonces, ¿cómo conciliamos, ¿no? La libertad, la idea de libertad, con ese progresismo loco desde Roosevelt? Entonces, los Estados Unidos inventan otra palabra, ¿no? De que se ha calcado a otros idiomas, que es la palabra libertarian, ¿no? O sea, libertario. Y entonces, ¿qué quiere? El libertario, ¿qué es el libertario? El libertario es un liberal, pero entonces como liberal ha cambiado de significado en inglés y todos los demás idiomas estamos como que reconociendo al falso amigo, ¿no? En otras palabras, la palabra que parece que significa esto cuando en verdad significa otra cosa, esa palabra como falso amigo, y entonces se ha difundido también el calco, ¿no? El calco de libertario, ¿no? El calco para evitar tropezar con el otro significado, que es innecesario fuera del inglés. Lastimosamente la fuerza del inglés es tan grande que el día de hoy voy a tener que utilizar el calco de libertario para hablar de Ayn Rand. Entonces, Ayn Rand llega a Estados Unidos y llega con muchísimo optimismo. Llega con muchísimo optimismo, pero bueno, hablemos un poquito de su obra literaria. Ella
no sé exactamente, digamos, cuándo decide escribir, pero lo que hace es escribir muchas novelas. Concretamente escribe cuatro, ¿no? Que son el trabajo que la lanza a la fama. Ella tiene una clara, muy fuerte postura libertaria en contra de lo que es intervención del Estado y todo lo demás, precisamente por su experiencia en la Unión Soviética. Sus cuatro obras famosas, porque tiene otros, si no me equivoco, tiene unos cuentos iniciales, ¿no? Pero rápidamente se mete a escribir novelas y novelas largas. Por si acaso, ¿cuáles son? Nosotros los vivos, que no le he leído, no le he leído, pero tiene algo de nosotros, que es We, por si acaso, nosotros, We, de Yevgeny Zamyatin. Y ella como rusa, ¿no? Como ciudadana soviética, seguro que conocía el trabajo de Nosotros, de Yevgeny Zamyatin, que es un trabajo de ciencia ficción en la que se habla, ¿no? De ese futuro en el que se han anulado, se ha buscado anular el individualismo y lo opresivo y desagradable que es, ¿no? Entonces, ese tipo de tema está en el nosotros, los vivos de, de Ayn Rand. Y otro libro que, si no me equivoco, es Himno, ¿no? Anthem, ¿no? Que es un himno. eh, ay, no estoy recordando el contexto de himno, pero es también, digamos, ¿no? Una declaración en el futuro en pro ah, del individuo, de la libertad y de todas esas cosas, ¿no? Eh, y bueno, entonces, después de estos dos primeros libros, no sé cuál viene primero, escribe su primera gran obra. Y es gran obra por varias razones. Esa gran obra es El Manantial, ¿no? Traducido como El Manantial, que es en inglés es The Fountainhead. Ah, en primer lugar, la obra es grande porque físicamente es grande. O sea, es un libro de, si no me equivoco, es unas 900 páginas o unas 800 páginas, ¿no? Y entonces, por ese lado es un gran libro. Por el otro lado, está muy lleno de ideas. A ratos olvidamos cuándo escribe Ayn Rand. Aquí, bueno, aprovecharé que aquí tengo abierto la pestaña. Ahí está. Primero viene Nosotros los vivos y después viene, ¿no? Himno. Ok, entonces en ambos casos tiene que ver con un futuro distópico, ¿no? Aunque nosotros los vivos, sí, ya son esos sus temas, ¿no? Sus temas del hombre, el hombre contra el poder, el hombre contra el Estado, pero no solamente el hombre contra el Estado, ¿no? Pero está lleno de ideas. Entonces, el manantial está lleno de esas ideas pro libertad, en contra de la intervención del Estado, eh, en contra de los impuestos, en contra de esa falsa caridad que implica quitarle dinero a alguien para otorgárselo a una burocracia y supuestamente ayudar a una tercera persona, ¿no? Entonces, todas esas ideas ah, libertarias, liberales, ¿no? Están completamente metidas dentro de lo que es The Fountainhead, eh, el manantial, ¿no? De Ayn Rand. Y obviamente, y esa es, por si acaso, esa es completamente mi línea ideológica, ¿no? Eh, no es ella la única libertaria y el liberalismo, el verdadero liberalismo va en esa dirección. Ya saben, permítanme señalar de nuevo,
que los falsos, eh, los liberals, que son falsos liberales, ¿no? Son pro opresión, pro dominio, pro control del Estado. Y entonces el verdadero liberalismo está en contra del Estado y primero, ¿no? Comienza a, a, a enojarse o a pelearse, digamos, contra el gran poder del rey. Y después va a, como se dice, estructurar bien el poder ciudadano. Y también se va a oponer ¿cómo se dice? A la tiranía de las mayorías, ¿no? Y todo ese tipo de discusiones, todo ese tipo de temas, todo ese tipo de asuntos, ¿no? Que van tratando los liberales a lo largo desde, a ver, desde cuándo comienza el liberalismo. Se podría decir que comienza poco después de la Revolución Francesa, pero digamos que esas ideas del ser humano, todas ese tipo de cosas ya son prácticamente del poco posteriores al Renacimiento. Habría que ver, ¿no? Ya saben, pero ya, bueno. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que todas esas ideas todavía están en formación y Ayn Rand, ¿no? Se une a ese grupo de personas como Hayek, como Mises, como otros, ¿no? Que son intelectuales, que buscan la libertad y obviamente al buscar la libertad también buscan la libertad de lo que es la persona económica, ¿no? Pero bueno, entonces eso ya saben, es completamente dentro de lo que es mi línea política, con algunas pequeñas diferencias. Yo, la verdad, recomiendo completamente la obra de Ayn Rand. Una vez más, obviamente no lo he leído todo, porque después de escribir El manantial de Fountainhead, que tiene un éxito sorpresivo, porque es, en primer lugar, un libro grueso, en segundo lugar, a pesar de que es una novela y que se lee muy bien, o sea, está muy bien escrita, es cuando ya la capacidad para escribir en el otro idioma, digamos, de alguien que siempre fue una políglota. Si no me equivoco, Ayn Rand sabía ya, o sea, solamente por los codeos culturales en los que estaba metidos, sabía alemán, ruso, francés e inglés cuando tenía muy corta edad. Entonces, esa persona políglota, ¿no? Entonces, ya tiene un dominio del lenguaje, y una visión de la escritura en esas novelas muy visual, que es muy interesante. Ella trabaja durante un tiempo ayudando para escribir guiones, por ejemplo, ¿no? Mientras buscaba escribir su gran obra, su obra grande, trabajó como guionista, ¿no? Y ahí creo que le sale tantas imágenes visuales, porque tiene unas muy bonitas imágenes visuales, su libro. Y después de Fountainhead, que le otorgó un gran éxito, entonces un gran éxito económico, incluso se hace una película, tenía que hacerse en los años 40. El libro de Fountainhead, ¿de cuándo es? A ver, un segundito. ah, eh, 1935. Ah, no, no, no. Eh, a ver, 1935 comienza a escribir su novela de Fountainhead, pero a ver dónde está. Me alegra decir que la entrada de Wikipedia ah, ah, me alegra decir que la entrada de Wikipedia es bastante amplia, entonces pueden ahí a revisar. Ya, es de 1943 la publicación
de Fountainhead, El Manantial, ¿no? Entonces, ya en esos años se quería que es un gran éxito y se quería hacer la película inmediatamente después. Pero si les suena la fecha, 1943, Estados Unidos está en guerra y por lo tanto se posterga cualquier tipo de producto audiovisual costoso, ¿no? Pero ella ya tiene, ¿cómo se dice? Ya tiene todo está, todo está tranquilo como para que ella pueda hacer ahora lo que quiere y entre otras cosas, aparte de ayudar con la, ¿cómo se llama? Aparte de ayudar con la creación de la película, que la película del manantial se estrena en 1949, ¿no? Entonces, 6 añitos más tarde. Ah, pero ella ya estaba metida en otra gran novela, ¿no? En otra gran novela, y esa gran novela yo diría que es su más famoso producto, que también es otra gran novela, porque es, una vez más, muy grande, es 1000 y tantas páginas. Y esa novela obviamente es la traducida como la rebelión de Atlas. Por si acaso, en inglés su título es Atlas Shrugged y es ligeramente, lo podríamos traducir como Atlas despreciado, ¿no? ¿Y quién es Atlas dentro de lo que es la mitología griega? Atlas es el titán, si no me equivoco, porque no es un dios, sino es uno de la categoría previa. Es el titán que sostiene el mundo sobre sus hombros, ¿no? O sea, él es el que sostiene el cielo, él es el que sostiene el cielo sobre sus hombros, ¿no? Entonces es un gran trabajo el de Atlas, ¿no? Que está con esa labor enorme de sostener el cielo, que es, si no me equivoco, es un castigo, o no se lo ve como castigo, no recuerdo la idea mitológica, ¿no? Pero la idea es la idea para Ayn Rand es la idea de la persona responsable, ¿no? De sostener a toda la sociedad, ese es el Atlas. Y dentro de su novela, ¿quién es ese personaje? Son los grandes, ¿no? Los grandes industriales, los grandes creadores, las personas capaces, todas esas personas, ¿no? Son los atlas de ese mundo, ¿no? Son los que sostienen a la sociedad, las que la hacen, la impulsan hacia adelante y todas esas cosas. Versus los demás, ¿no? ¿Y quiénes son los demás? Los demás son ah, 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 los agentes del Estado, entre otros, ¿no? Entre otros. Entonces, una vez más, tiene Ayn Rand una novela grande en tamaño. Esa novela es más de 1100 páginas y estamos hablando de 1100 páginas en una tipografía pequeña. Entonces, es un libro bastante extenso. Y una vez más, es un libro grande, no solamente por el tamaño, sino grande por el tamaño de ideas que tiene. Y también es, al igual que el manantial, es un gran éxito económico para Ayn Rand, ¿no? Hasta el día de hoy se edita el libro, ¿no? Se reedita, siempre hay alguna edición disponible. Yo de un tiempo a esta parte lo he podido ver mucho por las librerías locales. Y creo que eso se debe habría que ver. El problema es que no estoy con quién hace la edición, pero creo que es una iniciativa argentina, lo cual me alegra ver eso. Entonces tenemos estos trabajos de Ayn Rand y después de estas sumamente grandes y exitosas novelas, comienza su trabajo ensayístico, ¿no? Pero
no sé si en sus ensayos, no sé si en sus ensayos dice algo más de lo que dice en sus amplias y ampulosas novelas. Entonces, eh, sus ideas, ya saben, son perfectamente dentro de mi línea. Podría tener, digamos, algunas diferencias con ella, eh, pero yo recomiendo los libros de Ayn Rand. eh, no creo que haya, digamos, en sus ensayos, que más bien es la parte con la que yo estaba familiarizado antes de leer estas sus novelas. Siempre la encontré a ella en buena compañía, ¿no? En otras palabras, se menciona, digamos, a Hayek, se menciona a los economistas liberales, ¿no? Se menciona a ellos y se menciona a Ayn Rand junto con ellos, ¿no? Entonces, siempre había esa buena compañía. Yo recomiendo las novelas. En una de, ya, bueno, yo recomiendo sus novelas que están muy bien escritas, que tienen muchos casos muy interesantes, imágenes, que tienen unos personajes bastante particulares y eso, digamos, y ahí tenemos algunos problemas. Entonces, vayamos a discutir de sus ideas muy brevemente, muy brevemente. Bueno, el video total no va a ser muy breve, pero digamos, la discusión de cada aspecto sí va a ser breve. Porque tengan en cuenta que después de leer 1900 páginas, más de 1900 páginas de Ayn Rand, o sea, se puede hablar muchas cosas, es harta información y es muy interesante cómo la entrega y todo lo demás. Ah, bueno, entonces vayamos a hablar de tres aspectos. Concretamente, a ver, eh, estas novelas como literatura eh, y algo sobre las ideas de Ayn Rand y digamos, dónde le veo un problemita? ¿Dónde le veo un problemita? Porque después no le veo más problemita. Ok, chicoquetos. Entonces, bueno, chicoquetos, porque estoy acostumbrado a enseñar a adolescentes, pues ya saben, yo soy profesor, docente universitario, entonces los chicos tienen 20 el mayorcito. Ah, bueno, como literatura tiene muchísimos méritos. Estamos hablando de una novela, estamos hablando de un escrito extenso que tiene que sostenerse y tiene que sostenerse por la propia capacidad de la narrativa para que sea interesante. Entonces ahí tiene mucho mérito esas cosas. Pero si tenemos que ver a los personajes, a los personajes de Ayn Rand, entonces ella tiene una serie de personajes en cada una de sus productos y entonces eh, tenemos ciertos sesgos. ¿A qué me refiero? Tenemos una forma de ser y en algunos casos se podría antojar como caricatura más que de profundidad humana. Eh, en otras palabras, por ejemplo, tenemos una persona en la primera novela, que es muy interesante el ambiente donde está escrita. Eh, el manantial se escribe, el ambiente del manantial es los Estados Unidos dentro de lo que es la Gran Depresión, digamos, ¿no? Y obviamente entonces ahí tú tienes algunas personas que dicen, ya saben, ¿no? Más socialismo y todo lo demás, y otras personas que dicen, por favor, déjenme en paz, déjenme libre, ¿no? Y es muy interesante ver cómo ah, los personajes, ¿no? Y aquí tenemos, y eso, a ver, hablaré de eso. Tenemos un personaje que es un perdedor. Y lastimosamente ese es el lado de él que conocemos, ¿no? Entonces, por si acaso, es un perdedor porque es un segundón, ¿no? Es un segundón
es un segundón que se aprovecha, es un segundón que inclina la cabeza, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son esos los lados que conocemos de él. Y entonces, por si acaso tiene una voz muy real, tiene una voz am, completamente creíble. Entonces, por ese lado está muy bien. Pero por el otro lado, ¿no? Por el otro lado, diría que falta un complemento a esa humanidad. Pero siempre queda la pregunta, ¿no? Porque como les digo, el libro está muy bien hecho. Entonces, queda la pregunta si sí o si no. Ah, ¿y por qué me refiero si sí o si no? Porque en este caso, Ayn Rand, ¿no? Ella escribe desde sus experiencias, desde su gran capacidad de ver el mundo. Y entonces hay esa persona ahí, el inevitable segundón, el inevitable lamebotas, el inevitable yo opino como tú opinas. ¿Hay o no hay, no? Entonces, ese tipo de cosas tiene Ayn Rand. Ah, eh, y en algún momento, digamos, tropezamos con el hecho digamos, de reconocer, ¿no? Estos personajes también son ideas, ¿no? Y eso es algo y eso es algo, digamos, que eh, no es tan fácil de, digamos, concluir. ¿A qué me refiero? O sea, cuando tú estás leyendo, entonces estás viendo los personajes y dices, bueno, ya, interesante que este tipo sea así, y por lo tanto es así, 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 ¿no? O sea, toda la cadenita de defectos que tiene que tener ese personaje, ¿no? Y después dices, pero este personaje es esa precisamente esa idea, ¿no? Esa idea del segundón. ¿Y qué otro? Entonces ahí tenemos un pero, ¿no? Un pequeño pero, ¿no? Un pequeño pero si ese personaje está bien escrito o si ese personaje tiene ese pero, ese defecto, ¿no? Ese defecto digamos, de que no es todo el dibujo humano. Y no es todo el dibujo humano porque no nos interesa todo el dibujo humano, sino nos interesa esa idea. Y entonces, lastimosamente, para bien o para mal, sus otros personajes, ¿no? El personaje del héroe, el personaje de la heroína, el personaje del supuesto enemigo y todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas, e incluso el gran enemigo, ¿no? El gran enemigo, no solo son personajes, sino que son ideas. Y es interesante, ¿no? Y es interesante en el espacio en el que está situada la aventura, porque el espacio en el que está situado, el Estado no está ahí presente, el Estado está ahí a través de las personas, está a través de la opinión pública, está a través del líder de opinión y del líder de opinión malvado. ¿Y por qué es malvado? Porque es un socialista. ¿No? Y entonces le escribe bien a la persona que es el intelectual socialista, lo describe magistralmente, ¿no? Esa persona capaz e incompetente, ¿no? Capaz intelectualmente, pero probablemente incompetente a la hora de hacer las cosas. ¿No? La persona que tiene, ¿cómo se dice?, la lucidez para expresar algo, pero también tiene la mezquindad, ¿no? La mezquindad, el ego, la mezquindad de no ceder, de no otorgar halago al otro cuando corresponde, sino más bien estar en contra, ¿no? En contra de las cosas positivas y demás, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay una fuerza, bueno, ella lo explica muy bien a través de sus personajes, a través de sus ideas, a través de las ideas presentadas en la novela, ella lo explica muy bien, que es, digamos,
que el socialista es tal por una cuestión de rencor, ¿no? Por si acaso, esa expresión y esa idea me la tomo de Orwell, de George Orwell, que escribía, ¿no? Estas personas que decían defender a los pobres, más que defender a los pobres, lo que sucede es que odian a los ricos, ¿no? Y entonces ese tipo de temas, por si acaso, son usuales para quien haya estudiado este tema, ¿no? Y eso lo rescata también en Ayn Rand en esta su novela que le estaba escribiendo en los años 30, ¿no? Entonces ahí muestra una gran capacidad de observación eh, para todos los que venimos después. Como les digo, yo a Ayn Rand la conocía de una forma indirecta, salvo por alguno que otro escrito, creo, que leí de ella, pero sobre todo la conocía de forma indirecta, ¿no? Entonces ella viene con este aporte, con esta crítica, con estas observaciones a través de esa su novela El manantial. No, con ese pequeño defecto, con ese pequeño defecto, con ese pequeño pero, que es, ¿no? Eh, el personaje idea, ¿no? El personaje cuya importancia principal es idea y mostrar, ¿no? Cómo esa persona sufre, cómo esa persona fracasa, cómo esa persona tropieza, precisamente por todos esos aspectos, por todos esos aspectos negativos de sí. Y por si acaso, entonces ahí tenemos una muy, muy, muy buena idea que es, ¿no? Que la postura socialista va en contra de lo que es el progreso humano, va en contra de la persona que destaca, va en contra de la persona que es capaz de aportar más y mejor que los otros. Y ahí tenemos, por ejemplo, otra idea más, que es la lucha del individuo en contra de la opinión pública, en contra de la postura colectiva, en contra de lo que dicen fulano, mengano y sutano, por más que sean la mayoría, ¿no? Y entonces el hombre que se opone a eso, y ese es el personaje de esta primera novela, que es el Howard Rourke, ¿no? Howard Rourke. Entonces, es muy bonito el nombre, la sonoridad del nombre elegido, Howard Rourke, ¿no? Que es como un rugido, literalmente, como un rugido en contra de la sociedad, ¿no? El individuo en contra del colectivo, el individuo con la verdad que se opone a los dices y diretes de todos los demás. Ah, y entonces ahí, entonces, todo maravilloso, todo fantástico en muchos aspectos, ¿no? Pero el problema de la idea como personaje y la resolución de la trama. Y entonces, por ejemplo, en el manantial tenemos de que todo se está haciendo así, todo se está haciendo así, bla, 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 y de pronto llega la hora de resolver la trama y yo diría que la resuelve con una salida de tono. Habría que ver, no, podríamos ver si sí o si no. Yo diría que es una salida de tono. En otras palabras, los elementos con los que estás jugando no te permiten resolver tu asunto. Y entonces, pero tienes que resolver tu asunto, ¿no? Y entonces ahí diría que hay un pequeño tropiezo en lo que es, por otra parte, de todas formas, o sea, con tropiezo y todo sigue teniendo muchísimo mérito desde mi punto de vista literario. Hay muchísimas imágenes muy interesantes y muchísimas ideas, ¿no? Recuerden que ella primero trabaja con sus novelas, después escribe su filosofía y entonces hay muchas cosas que te está diciendo, que te está explicando a través de lo que está pasando, ¿no? Eh, lo que ya acabo de mencionar, ¿no? El segundón que sufre. ¿Pero por qué? Porque es un segundón que no está dispuesto a aceptar que el otro que es mejor, ¿no? Y que si tú aceptas que el otro es mejor, entonces te iría mejor a ti también.
Pero como no está dispuesto a aceptarlo, ¿no? Como es un segundón, como es un mezquino, entonces sufre, ¿no? Y en cambio el otro que en teoría sufre, simplemente aguanta, ¿no? Todo lo que viene, todos los problemas que vienen contra él, ¿no? Ese también es una idea muy randiana, ¿no? El héroe que aguanta, que tiene la capacidad para soportar y soportar. Por si acaso hay otros asuntos más, muchísimos asuntos más dentro, pero básicamente se pueden resolver por ese lado, ¿no? ¿Por qué se comporta fulano de tal esto, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué ha hecho esto? Y entonces ahí hay ideas en juego. Y lo mismo sucede con, con ¿cómo es? La rebelión de Atlas, ¿no? Que es la idea, ¿cuál es el contexto de la revolución, de la rebelión de Atlas? Es los Estados Unidos. Los Estados Unidos en un futuro medio que paralelo, ¿no? Digamos, es como los años 50, pero otros años 50, en otras palabras, una realidad paralela. Es un libro, se podría decir, de ciencia ficción, ¿no? Ligeramente de ciencia ficción. Una vez más está construido, es mil y tantas páginas. ah, Tiene que estar bien construido, ¿no? Para llevar adelante la cuestión en sí misma. Su personaje principal, a pesar de que los héroes están ahí en las sombras, su personaje principal es una mujer, es una heroína, es Jenny Taggart, por si acaso. Si no me equivoco, la menciona Jenny todo el tiempo. Ya saben que ese nombre no existe, debería ser Jennifer. Jennifer Taggart, pero todo el rato es Jenny Taggart. Pero ¿cuál es lo interesante de la Dani? No es Jenny, es Dagny Taggart. Bueno, pero ya saben, los nombres ¿cómo se llama? Los nombres con diminutivos no existen como tales. Es una adopción del siglo XX y es una adopción de lo que es la migración a Estados Unidos, literalmente, de ahí es. Bueno, entonces, bueno, ¿cuál es el contexto general? Es un Estados Unidos y las iniciativas socialistas, las iniciativas opresivas, las iniciativas en contra de los grandes capitales, en contra de los empresarios, surge, ¿no? En la novela surge desde los grandes empresarios. Eso es algo muy interesante, porque quienes empujan la revolución socialista, porque eso es lo que sucede, ¿no? Es un Estados Unidos que se va a convertir en socialismo y obviamente va a crepitar en dos patadas. Pero quienes empujan, quienes llevan adelante a cabo, quienes impulsan la revolución son los grandes millonarios. ¿Y por qué son ellos los que impulsan eso? Porque esos grandes millonarios quieren hacerse dinero de una forma más fácil. Eso es, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es un ataque en contra de lo que es, lastimosamente, ya para los años 50 el gran welfare state de Estados Unidos. Porque, a ver, en un segundito, Atlas Shrugged se publica en 1957. Eso quiere decir, si no me equivoco, ella la escribe durante unos 5 años, entonces, digamos, desde el principio de los años 50, ¿no? Ya para entonces el Estado keynesiano ya es pues descomunal, es el Estado contra el cual va a hablar Eisenhower a la salida de su presidencia, ¿no? El Estado de lo que es el complejo militar industrial, ¿no? Entonces, él habla en contra de eso, el presidente Eisenhower, ¿no? Y Ayn Rand también le toca hablar en contra de esos, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Cómo explica, ¿no? Fulano de tal es así, fulano de tal es, Mengano es así, ¿no? Sutano es así, ¿no? Y cada uno, y con ellos te van mostrando, ¿no? Las ideas. Por si acaso también es una visión de la sexualidad femenina, ¿no? ¿Por qué? Porque el Danny Taggart es
es, ¿cómo se diría? Digamos que no hay gran dificultad en conquistarla a ella. Si tú eres el mejor, ¿no? Si tú eres el mejor, mira, ni te preocupes. Dani va a venir a tus pies, se podría decir. Pero lo cual es una interesante visión, ¿no? Es una interesante visión, descripción de lo que es, digamos, la mujer. ¿Qué es lo que busca la mujer en un hombre? Que el hombre, ¿no? Dé una buena propuesta. Y si el hombre da una buena propuesta, ahí ya tienes resuelto todo ese problema. Esa es una, ¿no? Esa es una interesante visión. Ah, que en algunos casos, ya saben, se habla mal de ella y todo lo demás. Pero, ¿por qué? Porque, bueno, en primer lugar, eh, Dagny no está con nadie, pero fácilmente está con, con el mejor. Eso es muy interesante. Bueno, entonces, bueno, eso. Creo que a grosso modo he hablado de los distintos aspectos. Una vez más, entonces, ¿qué sucede al final del libro? Digamos, tenemos que resolver, ¿no? Los varios caminos narrativos encontrados y diría que una vez más tenemos una que otra salida de tono por ahí, lo que no le resta mérito. Me parece muy interesante su mundo y su realidad y su descripción. Y tiene unos, en la rebelión de Atlas, hay una, por ejemplo, ese es un ejemplo de la salida de tono, digamos. Narrativamente tú tienes un kilo de, los problemas, las cuestiones van a desembocar acá en esto, en esto, en esto, en esto. Y tú tienes la participación en un momento del gran héroe en las sombras. Y el gran héroe en las sombras va a hablar. ¿Y por cuánto tiempo va a hablar? Bueno, va a hablar por 50 y tantas páginas, creo. ¿No? O sea, por 50 páginas va a decir, va a hablar y va a decir, hola, yo soy fulano y te voy a decir ahora qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso en sí mismo es una salida de tono, ¿no? Es una salida de tono porque el personaje no hablaría pues tanto, se le acabaría la saliva. Eh, eh, entonces, ¿quién es que está hablando? Ahí está hablando, ¿no? La idea que está por detrás del autor, ¿no? Entonces, y es el momento en el que la autora tiene que explicar y hablar de todas esas cosas. Y obviamente lo hace, pero lo hace en 50 páginas. Por si acaso es unas explicaciones en muchos casos, en muchos aspectos. Entiendan de que hay muchísimas ideas ahí, ¿no? Estamos hablando de que hay hay ideas en cada párrafo, o sea, entonces no es pues, si son 50 páginas, 3 párrafos por página, entonces son 200 y tantas ideas. Ese tipo de productos tienen muchísimas ideas. Y entonces algunas ideas sí son muy interesantes, son muy buenas y todo lo demás, pero otras no tanto. Pero desde un punto de vista narrativo, desde un punto de vista, esto es una novela, es una de las salidas de tono, ¿no? Es una de las salidas de tono porque al héroe le toca explicar ahora todo. No queda, ¿no? Entonces, diría que tiene esos pequeños defectos. Por otro lado es tenebroso y fantástico eh, la, 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 la actualidad que tiene la obra, ciertas exposiciones, ciertas descripciones, porque ella se podría decir, está más o menos hablando con su tiempo, ¿no? Se está quejando con su tiempo, se está diciendo a las personas, no sean así, ¿no? No sean segundonas despreciando el mérito. Más bien todo lo contrario, ¿no, gente? ¿No? Ese tipo de ideas ella está introduciendo en la sociedad, ¿no? Y por ejemplo, ataca a fulano, ataca a mengano. ¿Quiénes son, por ejemplo, los que llevan adelante la revolución socialista en ese Estados Unidos ficticio, ¿no? Son los empresarios mediocres, ¿no? Son los empresarios
del contubernio, ¿no? Son los empresarios que no quieren presentar un nuevo producto, sino quieren que el Estado me otorgue mi tajada y que yo haga con mi tajada lo que quiera, ¿no? Porque es más fácil, porque son los mediocres, ¿no? Ese es muy interesante y muy actual que sean, ¿no? Las personas que tienen dinero, las que apoyan las ideas supuestamente en ayuda, para ayudar a fulano, para ayudar a Mengano, y eso lo vemos en muchísimos aspectos políticos contemporáneos. Y ella tiene ahí unas muy lúcidas defensas, muy lúcidas defensas del individuo, del ser humano, del talento, de la persona, ¿no? Con voluntad, con interés, ¿no? La persona que merece el aplauso, ¿no? El que viene con el gran logro, ¿no? Ella tiene absolutamente todas esas ideas positivas que las defendió en su tiempo cuando, podríamos decirlo, ¿no? Eran menos populares de lo que incluso son hoy en día esas ideas, ¿no? Entonces, entonces ella tuvo el coraje, el valor de defender, ¿no? Lo que es impopular, ¿no? Y ella es, digamos, se podría decir que ella es el gran personaje randiano es ella misma. Ayn Rand es el gran personaje de Ayn Rand, la persona, la autora, ¿no? Que viene a defender, ¿no? Las ideas que son, se podría decir, impopulares dentro de ciertos circuitos, ¿no? Y viene a defender esas ideas y a hablar mal de los otros y a señalar muy interesantemente, con una gran elocuencia, sus ataques, o sea, dentro de la novela los personajes atacan y dicen, no, el otro, este fulano de tal es un tal, es esto, ¿no? Y ese tipo, esos ataques son sumamente elocuentes y hasta el día de hoy son magistrales, ¿no? Son encomiables, imitables, utilizables y con una vigencia contemporánea inusitada y triste, porque seamos sinceros, deberíamos vivir en un mundo mejor. Deberíamos vivir en un mundo mejor si hubiésemos escuchado a las mejores voces de entre nosotros. Pero lastimosamente eso no se dio y por eso la obra de Ayn Rand es hoy por hoy tan o más vigente de lo que lo fue en su tiempo. En otras palabras, lean a Ayn Rand, lean las grandes diatribas de John Galt, por si acaso, si no me equivoco, están en línea, están en libro, el discurso de John Galt. ¿No? ¿Quién es John Galt? Es muy divertido. La verdad que, y como les digo, tienen imágenes muy interesantes, tiene ideas, como es un libro extenso, hay las grandes posibilidades de explicar muchísimas más ideas, ¿no? De las que solamente se podrían explicar de una forma seca en un tratado, digamos, un tratado de todas las ideas de Ayn Rand. Ah, es mejor leer la novela en la que te está explicando todas las ideas de Ayn Rand y todos los aspectos, ¿no? Una vez más, por ejemplo, esa idea de que es la élite aburrida, la élite mediocre, la élite querida versus la élite meritocrática, la que pelea, ¿no? Es muy interesante eso. Entre otros muchísimos aspectos que son sumamente interesantes. Entonces, yo recomiendo la obra total de Ayn Rand. Ah, solamente haría una pequeña observación al asunto general y esa pequeña observación creo que la puedo ilustrar porque parte de la obra, voy a ver si me sale, voy a ver si me sale, pero qué es lo que quiero hacer? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.
Vamos a ver, pero parte de la obra de Ayn Rand sufre un problemita. ¿Y cuál es ese problemita? Ese problemita es lo que yo llamo escribir o dibujar en sombra. ¿Y qué es eso? Ah, como ella vivió la Unión Soviética, como ella vivió ese periodo, ¿no? Ese periodo de literalmente ella está ahí con la dictadura stalinista, está viendo lo que está haciendo, está viendo lo que está diciendo, está viendo lo que le está haciendo eso al pueblo, ¿no? O sea, cómo está deformando al pueblo en sí. Ay, carambolas. Bueno, no me ha salido, no me ha salido bien, pero espera un segundito. ¿Qué es? Ya, entonces, ya. Bueno, entonces voy a borrar esto porque no quedó bien. Entonces, borrar todos los dibujos, pero ¿cuál es la idea? La idea es, la idea es de que tú dibujas una línea, pero no lo haces ah, no lo haces dibujando la línea, sino lo haces dibujando todo lo demás. Entonces, ¿dónde está la línea? Pueden ver la línea, está es esta, ¿no? Es esta línea. La voy a dibujar ahorita Entonces, tú estás haciendo una imagen, pero estás haciendo una imagen quejándote, se podría decir, dibujando lo otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos una especie de círculo, ¿no? Aquí tenemos una especie de algo. Por si acaso lo voy a dibujar para que se note bien la idea, ¿no? Aquí tenemos esta línea. Pero entonces, en vez de dibujar este círculo, o este pedazo de círculo, este pedazo de media luna, lo que yo hice fue dibujar todas las líneas verdes, ¿no? Entonces, en algunos aspectos de Ayn Rand, podemos ver que, digamos, que su defensa mm, total y absoluta del individuo, ¿no? Del individuo, tiene que ver con la conversación que se está teniendo. ¿Y con quién se está teniendo esa conversación? Se está teniendo con la dictadura bolchevique. Entonces, la dictadura de bolchevique te dice el individuo no vale la pena, ¿no? Y entonces Ayn Rand te dice, no, sí vale la pena, ¿no? Y en ese tipo de evaluaciones, yo diría de que hay errores en lo que es la filosofía de Ayn Rand. Es el único aspecto donde le he encontrado errores, ¿no? Es ese problema de tener que hablar contra el otro, que son concretamente posturas no marxistas y todo lo demás, que obviamente son idiotas, pero precisamente porque son idiotas, tú tienes que ir por otro lado, no tienes que ir en contra. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre el individuo, hay un exceso de idealización y del colectivo hay un exceso de desprecio, de neutralización, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la realidad? Desde mi punto de vista, por ejemplo, el individuo no es todo eso que se busca que sea, ni es el colectivo eso todo que te dicen que es desde la otra postura. Y por lo tanto, tampoco desde la postura de Ayn Rand, porque la postura de Ayn Rand que es en contra de la idealización del colectivo. Cuando, por ejemplo, posturas filosóficas como la mía dicen que no se puede idealizar al colectivo porque el colectivo es una construcción abstracta, ¿no? Y es precisamente porque es una construcción abstracta que ni me viene ni me va, que yo no la debo convertir en sujeto digamos, sujeto legal y ese tipo de cosas. Ese es el único problema que yo le vería a Ayn Rand, ¿no? Ese problema de tener que chocar para decir. ¿Por qué? Porque el otro lo dijo, ¿no?
Entonces, esa discusión innecesaria. Lo que yo quería dibujar, por si acaso, era una carita, pero ya sabes, un perfil, ¿no? Un perfil, pero un perfil en blanco dibujado con las líneas verdes. No salió. Pero esa es mi manera de ilustrar, ¿no? Ese rostro que se busca construir en algunos aspectos atacando atacando ciertas ideas de otros, ¿no? Concretamente, Ayn Rand ataca las ideas bolcheviques que obviamente están mal, pero precisamente porque están mal, no es necesario atacarlas, ya que se puede simplemente buscar lo que está bien. Ah, extiendo mi invitación a todas las personas a que lean Ayn Rand. Es un trabajo muy lúcido, muy enriquecedor, muy interesante, y como son sus novelas, muy amplio para poder hablar de esto, de aquello, de todos los temas que nos rodean, ¿no? Cuando estamos precisamente en con todos estos problemas en los que estamos y tenemos que encontrar las soluciones y el lado por el cual vamos a encontrar las soluciones. Y entonces, Ayn Rand te dice ¿por dónde vas a encontrar las soluciones? Deja que las personas trabajen, deja que la persona que trabaje mejor obtenga más, deja que el talento se muestre y que el talento sea compensado, ¿no? Por la necesidad popular, ¿no? Y por si acaso, y que los mecanismos opresivos, los mecanismos estatales, ¿no? Permitan que la gente esté en paz. Y no te inventes, y no te inventes de que tú tienes que meter dinero ahí. Porque si tú metes dinero ahí, de algún lado lo tienes que sacar. Y es mejor que esté donde tenga que estar, en manos del millonario, en manos de la persona rica, en manos de la persona capaz y competente, que en manos de los burócratas del Estado, todos siempre inútiles, todos siempre incompetentes. Ese es un mensaje, damas y caballeros, que tenemos que escucharlo en nuestro tiempo, no en los años 50, no en los años 30, no en los años 40, sino en nuestro 2023, cuando los estados opresivos, los estados descomunales, nos están enviando a todos a un mal lugar. Tenemos esperanzas, cada vez menos, y la esperanza por donde nos lleve va a tener mucho o poco que tener con las ideas, va a tener que ver con las ideas positivas de Ayn Rand, ¿no? Una representante de la postura libertaria, en el fondo del fondo, una buena postura liberal, que yo les invito a leer. Damas y caballeros, este es el penúltimo video largo que voy a hacer. Se viene un video largo más, que si no me equivoco sí, mejor dicho, va a ser sobre mi base teórica. Voy a hablar de mi base teórica con la cual abordo el mundo. ¿Por qué? Porque llega la hora de aprender, damas y caballeros. Porque si ustedes creen que es una casualidad de que haya huelgas en Alemania, bueno, a ver, en este momento hay unas protestas en Rumania, Bulgaria, pero hace poco hubo unas protestas en Francia, Alemania, Reino Unido, ¿no? Si ustedes creen que eso es casualidad, te vas a sorprender. Solamente nos rodean problemas y solo vienen problemas. Si nos dejan en paz, podríamos hacer algo, pero en paz no nos van a querer dejar, porque como muestra Ayn Rand, esos mediocres y secundones aferrados a sus, ¿cómo se dice?, a sus cuotas de poder y privilegio, no van a ceder y no van a querer dárnoslas. Ni modo, no queda otra que pelear, ya saben. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. El próximo video creo que lo voy a subir, yo creo que el martes. Entonces, nos vemos hasta entonces. Y ya saben, se viene nuevo formato, se viene nuevo formato, se viene nueva cosa.
Se viene nueva estructura, perdón. Y ojalá, bueno, y ojalá, y ojalá se vengan buenas noticias, porque por el momento están malas. Hasta la próxima, señores. Gracias.